Hay mañanas cuando algo en el aire se siente pesado, como si su cuerpo sienta una tormenta antes de que su mente se ponga al día. Esa mañana era exactamente así. Mi pecho se sintió fuerte, como una advertencia que elegí ignorar. Si tan solo hubiera sabido lo que venía. Mi nombre es Louise Miller. Tengo 73 años ahora, y hoy, finalmente estoy listo para compartir una historia que he llevado en silencio durante demasiado tiempo. Es una historia que dio forma a todo lo que soy y todo lo que perdí. Nací en una pequeña ciudad tranquila en Pensilvania, en 1952. Vivíamos en una casa de madera que mi padre construyó, fuerte, simple, lleno del olor de madera y pan fresco. En aquel entonces, la gente creía que el futuro solo podría mejorar. Y yo también creí eso. Todas las mañanas, mi madre se levantaba antes del sol para cocinar el desayuno. Mi padre trabajaba en una fábrica de muebles, sus manos callosas y sus hombros cansados, pero siempre caminaba por la puerta por la noche con una suave sonrisa. Así es como aprendí lo que la familia significaba, no a través de palabras, sino a través de sacrificios cotidianos. Las personas que se cuidaron unos a otros, se protegieron sin importar qué, eso es lo que pensé que se suponía que la familia era. A los 17 años, conocí a Frank. Fue en una recaudación de fondos de la iglesia. Se acercó a mí con manos temblorosas, una taza de sidra de manzana casi se deslizó de sus dedos. Sus ojos marrones parecían inseguros, como si estuvieran pidiendo permiso solo para existir. Su sonrisa, ligeramente torcida, un poco nerviosa, hizo que mi corazón fuera de mi corazón. Y cuando habló, fue tan gentil que tuve que apoyarme solo para escucharlo. No necesitaba pensarlo dos veces. Mi corazón ya lo había decidido. Nos cortejamos durante 2 años. Siempre con respeto. Los domingos se convirtieron en nuestra tradición. Él venía, almorzaba con mi familia, jugaba a las cartas con mi padre. Frank trabajó en la fábrica de acero. Su trabajo no pagó mucho, pero salvó cada centavo con un pensamiento en mente, nuestro futuro. Nos casamos en 1971. Fue una ceremonia modesta. El pastel fue hecho por mi madre, y los amigos de Frank tocaron la música. ¿Nuestro primer hogar? Solo 2 habitaciones pequeñas en una casa alquilada con paredes delgadas. Pero para nosotros, se sintió como un castillo. Frank saldría a trabajar antes de que saliera el sol, volviendo justo cuando se sumergió. Y todas las noches, trajo de vuelta una pequeña ficha, una flor recogida desde la carretera, un caramelo duro de un compañero de trabajo o una nota garabateada escondida en su lonchera. Estos pequeños gestos tenían más peso que el oro. En 1972, tuvimos a nuestra hija, Mary. Tenía los ojos profundos de Frank y mi obstinada barbilla. Recuerdo la forma en que la sostuvo la primera vez, ojos llenos de lágrimas, manos temblorosas, susurrando promesas de darle todo lo que nunca tuvo. Desde ese momento, trabajó más duro que nunca. El molino de acero era duro, incluso peligroso. Las cicatrices en sus manos contaban historias tranquilas de casi falsas. Me preocupaba constantemente. Pero cuando expresaba esos miedos, él simplemente me cepillaba el cabello y decía, el trabajo de un hombre nunca es fácil, pero mantiene el pan sobre la mesa. Entonces no sabía cuánto llegarían esas palabras para perseguirme. La vida en nuestro pequeño hogar se instaló en un ritmo suave. No era perfecto, pero era nuestro. Por las mañanas, preparaba el café de Frank mientras Mary, todavía solo una pequeña, se aferraba a mi delantal. Por la noche, nos reuníamos alrededor de una pequeña mesa, hablando de nuestro día como si fuéramos las personas más afortunadas del mundo, y por un tiempo, realmente lo estábamos. Frank trabajó largas horas en el molino, a menudo tomando turnos dobles. Nunca se quejó. Cada gota de sudor era, en sus palabras, una inversión en el futuro de nuestra hija. A veces llegaba a casa tan cansado que apenas tocaba su comida antes de quedarse dormido en su ropa de trabajo. Pero siempre besaba a Mary buenas noches, no importa cuán agotado estuviera. Luego, en 1980, 8 años después de que Mary nació, la vida nos sorprendió. Ya tenía 28 años y pensé que habíamos terminado de crecer a nuestra familia. Pero un día, sentí que ese familiar flotó nuevamente. Estábamos esperando. El embarazo no fue fácil. Pasé la mayor parte en la cama,
luchando con cada mes que pasa. Frank asumió todo, las tareas domésticas, la cocina, el cuidado de Mary, el trabajo de horas extras, todo sin una sola palabra de frustración. Él solo sonrió y dijo: «Has llevado a esta familia el tiempo suficiente. Déjame hacer mi parte ahora». Cuando llegó nuestro hijo, lo llamamos Junior. Mary, entonces 8, se llevó a su hermano pequeño como si hubiera esperado toda su vida para conocerlo. Ella ayudó a alimentarlo, cambiarlo, cantarle canciones de cuna que ella se inventó a sí misma. Ver a los dos juntos fue como ver una promesa cumplida. No teníamos mucho, solo lo suficiente. Pero de alguna manera, se sintió muy bien. Frank se había ganado una promoción. Ahora era un supervisor en la fábrica, y con eso, finalmente compramos un televisor en blanco y negro. Era nuestra única indulgencia real, y la tratamos como un tesoro. Nuestros días estaban llenos de cosas simples: desayuno al amanecer, carreras escolares, lavandería, tarea, cena y cuentos para acostarse. Los domingos eran sagrados. Iglesia por la mañana, luego almorzando en una de las casas de nuestras madres, siempre nos turnamos. Nuestra familia podría haber sido pequeña, pero nuestro amor lo hizo sentir lleno. Aún así, que todas las familias, tuvimos nuestros momentos. La casa era pequeña, las facturas siempre esperaban, y a veces estábamos cansados. Me quejaría de estar solo todo el día, Frank llegaría tarde a casa sin llamar, y las cosas pequeñas se convertirían en argumentos. Pero pase lo que pase, siempre terminamos la noche con un abrazo, una disculpa susurrada y una promesa de hacerlo mejor al día siguiente. Mary creció rápido. Demasiado rápido. Antes de darnos cuenta, ella era una adolescente, brillante, enfocada, llena de sueños. Obtuvo una beca parcial y entró en la universidad. El orgullo sintió que Frank era algo que las palabras nunca podrían capturar por completo. Insistió en comprarle un vestido nuevo, incluso si eso significaba trabajar horas extras durante semanas. «Mi hija no entrará a la universidad con ropa vieja», dijo, hinchando su pecho. Cuando se fue de casa a los 19 años, la casa cambió. Fue más tranquilo. Más vacío. Fue entonces cuando noté algo en Junior. Siempre había sido del tipo tranquilo, más retirado que Mary. Pero después de que ella se fue, algo cambió. Pasó más tiempo a solas, menos tiempo hablando, más tiempo dibujando o leyendo en las esquinas. A Frank no le gustó. Quería que su hijo fuera más como él, duro, disciplinado, impulsado. «Este niño necesita una mano firme, Louise», decía. «Un hombre que no estudia termina rompiéndose la espalda como yo». Traté de razonar con él. «Junior es simplemente diferente, Frank. Sensible. Necesita tiempo». No siempre estuvimos de acuerdo en cómo criarlo, pero el amor siempre estaba ahí. E incluso cuando no estuvimos de acuerdo, siempre encontramos nuestro camino de regreso entre nosotros, brazos envueltos entre sí por la noche, manteniendo la calma y las tormentas. La ausencia de Mary cambió la casa. Su risa, sus preguntas, sus pasos, todo se fue. El silencio que llenaba esas habitaciones asentaba como polvo en las esquinas. Y en ese silencio, Junior cambió. Al principio, fue sutil. Dejó de sentarse con nosotros en la cena. Se quedó más tiempo en su habitación, cerró la puerta con más frecuencia. El niño que una vez se aferró a la mano de su hermana ahora parecía un extraño dentro de su propia casa. Apenas habló. Y cuando lo hizo, su voz tenía un peso, plana, distante. Frank trató de sacarlo de él. Lo llevaría a pescar, trataría de enseñarle cómo arreglar las cosas en el garaje. «Vamos, hijo», decía. «Cada hombre necesita usar sus manos». Pero Junior lo encogería de hombros. Algunos días, volvieron riendo. Otros días, Junior caminaba adelante en silencio, dejando atrás a su padre sin mirar. Frank lo tomó personalmente, aunque nunca lo admitiría. Quería tanto que su hijo fuera algo más, llevar su nombre, llevar su legado. Pero Junior no estaba siguiendo el camino que Frank imaginó. «Necesita un empujón, Louise», diría Frank, los ojos cansados escaneando la tarjeta de calificaciones de su hijo. «Si lo dejamos a la deriva ahora, nunca volverá». «Él también está afligido», intenté razonar. «Tal vez a su manera».
Pero algo se había asentado en el corazón de ese niño, algo más oscuro que la tristeza. Y ninguno de nosotros sabía cuán lejos llegaría. El propio cansancio de Frank se había profundizado. Nunca lo dijo en voz alta, pero pude verlo, en la forma en que se sentaría en silencio por más tiempo antes de acostarse, en la forma en que hizo una mueca mientras se quitaba las botas. La nueva fábrica pagó más, pero también exigió más. Las máquinas eran más grandes, más fuertes, más peligrosas. Le dolían los hombros. Su espalda siempre duele. Este trabajo te está comiendo vivo, le dije una vez, arrodillándome frente a él, frotando la rigidez de sus brazos. Mary casi termina con la universidad. Junior vendrá. Ya no tienes que llevarlo todo. Me miró con una sonrisa cansada que nunca olvidaré. Un hombre deja de trabajar cuando está en el suelo. No antes. No sabía que esas palabras me perseguirían. Abril de 1995. Un martes, tranquilo como la mayoría de los días. Me desperté temprano, hice el café de Frank como siempre. Junior aún no había salido de su habitación. Frank llegaba tarde, pero antes de irse, se inclinó y besó mi frente. Llegaré tarde a casa, dijo. Reunirse con los jefes. Todavía puedo sentir ese momento, el calor de sus labios, el peso de esas simples palabras. Si tan solo lo hubiera sabido. A las 2 de la tarde, sonó el teléfono. Estaba afuera, colgando la ropa, sintiendo el sol fresco en mi espalda. Corrí, limpiando mis manos en mi delantal. Tomé el teléfono. Sra. Louise Miller. La voz era firme, distante. Ha habido un accidente en la fábrica. Tu esposo no sobrevivió. Mi cuerpo se congeló. Las palabras cayeron a mi alrededor como vidrio. No recuerdo cómo llegué al hospital. Solo recuerdo el frío. El frío de esa habitación. El frío de la mesa de metal. El frío de la piel de Frank. Se veía tan quieto. Tan mal. Alisé el cabello, todavía sostenido con la misma crema brillante de nuestra juventud, y besé su frente. Los cuidaré, susurré. Juro que lo haré. Me fui solo a casa. Junior estaba esperando. Se paró en la puerta, su rostro pálido. No preguntó. Él ya lo sabía. Se ha ido, ¿no? Dijo en voz baja, golpeándose el pecho. Lo sentí. No lloró como un niño. Lloró como un hombre que tenía algo arrancado de él, no en voz alta, sino en lo profundo. Esa noche, se durmió en mis brazos. Y miré hacia la oscuridad, preguntándome cómo evitaría que nuestra familia se desmoronara. Pero no sabía entonces, que ya era. El día del funeral llegó con un cielo gris colgando bajo, como si incluso los cielos lloraran con nosotros. Había llovido ligeramente la noche anterior, dejando el suelo húmedo y el aire pesado. Llevaba el único vestido negro que tenía, el que guardaba escondido, nunca imaginando que lo usaría pronto. Mary me ayudó a arreglar mi cabello, en polvo cepillado en mi cara para ocultar lo hueco que me había vuelto. Miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer mirando hacia atrás. Junior se paró en la puerta, llevando una camisa prestada una talla demasiado grande. Sus ojos estaban hinchados, su boca es una línea delgada y tensa. El auto está aquí, dijo, con voz plana. La estela se había llevado a cabo en nuestra casa. La sala de estar estaba llena de sillas, vecinos, parientes lejanos y susurros tranquilos. El ataúd, oscuro, simple, se sentó donde solía estar el sillón de Frank. El mismo espacio donde una vez leyó el periódico y bebió su café ahora era el lugar donde diría mi último adiós. Cuando llevaron el ataúd, algo dentro de mí se rompió. Mary agarró mi brazo, estabilizándome. Junior caminó detrás del ataúd, su expresión ilegible, los puños apretados tan fuerte que la piel se había vuelto blanca. El entierro fue corto. Las caras familiares se mantuvieron en silencio, ofreciendo consuelo en forma de flores y apretones de manos. Pero el dolor no es algo que compartas. Es algo que se asienta en el interior y espera que su propio tiempo se levante. Regresamos a casa después del cementerio, y la casa se llenó nuevamente de gente. Había platos en la mesa, el café, las voces que intentaban llenar el silencio que Frank había dejado atrás. Apenas podía respirar. Necesito un minuto,
le dije a Mary. Solo yendo al baño. Caminé por el pasillo, pasé las fotos enmarcadas de nuestra vida, bodas, cumpleaños, sonrisas. Entré en el baño, cerré la puerta y me apoyé contra la pared de los azulejos fríos. Ese fue el primer momento en que me dejé llorar. El verdadero tipo. El que proviene de un lugar demasiado profundo para tocar. Frank, ¿cómo se supone que debo hacer esto sin ti? Susurré. No sé cuánto tiempo me quedé allí. El tiempo suficiente para que el sonido de los pasos se acerque. Voces, bajo, hombre, murmurado fuera de la puerta. Ella está allí. La vi entrar. Todos todavía están en la sala de estar. Nadie volverá aquí. Entonces escuché la voz de Junior. Frío. Afilado. Mantenga el reloj. No dejes que nadie ingrese. La puerta se abrió. Junior entró, seguido de 4 niños mayores que reconocí solo por la cara, niños con ojos duros y energía inquieta. Boyce Frank me había advertido. Junior. Pregunté, mi voz temblando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? No respondió. Cerró la puerta detrás de él y me miró con una mirada que nunca había visto antes. No hubo dolor. Sin reconocimiento. Solo furia. Furia fría, sin parpadear. «Crees que eres inocente», dijo, acercándose. «Pero lo mataste». ¿Qué? Estaba congelado. Junior, y yo. La bofetada llegó rápido, un destello de calor en mi mejilla. Me retrocedí, golpeando la pared. Las estrellas parpadearon en mi visión. «Cállate», murmuró a través de los dientes apretados. «Se agotaste la vida. Se trabajó hasta la muerte por ti». Traté de hablar, a la razón, pero él me empujó nuevamente, más duro esta vez. Mi espalda golpeó el fregadero. Mis rodillas se doblaron. Los otros chicos no dijeron nada. Uno se apoyó contra la puerta, escuchando. 2 junior más flanqueados como sombras. Otro se rió por su aliento, no de Joy, sino algo peor. Lo que sucedió después se desarrolló como una pesadilla, vívida, aterradora e imposible de despertar. Mi hijo, mi propia sangre, se volvió contra mí. No con palabras. Con violencia. Con las manos que una vez alcanzó las mías con miedo, ahora llamativo, agarrando, rompiendo. Cada segundo que pasó se sintió como una eternidad. Le supliqué, lloré, no solo por el dolor, sino por la incredulidad. Esto no podría ser real. No en mi propia casa. No de mi propio hijo. Arruinaste todo, susurró. Lo hiciste sufrir todos los días. Ahora es tu turno. Me dejaron allí, arrugado en el piso de baño frío. Mi ropa desgarrada. Mi aliento superficial. Me duele el cuerpo. Mi alma se rompió. No sé cuánto tiempo me quedo allí. La puerta principal se estrelló. Sus voces se desvanecieron. Y luego, silencio. No es el tipo que alivia. Del tipo que se sofoca. Del tipo que se queda. El silencio después de que se fueron era insoportable. No pude moverme. Me acosté allí en las baldosas de baño fría, demasiado aturdida para llorar, demasiado roto para gritar. Cada parte de mí palpitaba. Pero el dolor que más duele no estaba en mi cuerpo, estaba en el lugar donde una madre tiene a sus hijos, donde se supone que el amor debe vivir. Fue Carol quien me encontró. Mi amigo de la infancia. Ella había venido a traer sopa, como lo hicieron muchos vecinos en esos días. Ella llamó mi nombre. Cuando no respondí, ella abrió la puerta y me encontró allí, magullado, tembloroso, medio cubierto en lo que quedaba de mi vestido. Su jadeo atravesó el aire. Louise, oh Dios mío, ¿qué pasó? Y no pude hablar. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta, demasiado horrible para decirlo. Pero ella vio la verdad en mis ojos incluso antes de intentarlo. Ella me ayudó a pararme, me ayudó a limpiarme, me ayudó a tomar ropa limpia. Sus manos temblaron todo el tiempo. ¿Quién hizo esto? Ella siguió preguntando. ¿Fue un robo? ¿Un extraño? Sacudí mi cabeza. Fue entonces cuando susurré las palabras que todavía no puedo creer que tuviera que decir. Era Junior. Ella se congeló. Dejó caer la tela que estaba usando para limpiar mi cara. ¿Qué?
No. Louise, no. Ese es tu hijo. Él no. Asintí. Él, y sus amigos. Justo después del funeral de Frank. Había un silencio tan profundo que pensé que las paredes habían dejado de respirar. Carol se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Tenemos que llamar a la policía, dijo finalmente. Este es un crimen. No puedo, respondí, mi voz seca y hueca. ¿Cómo envío a mi propio hijo a prisión? Él es todo lo que me queda de Frank. Pero incluso cuando lo dije, sabía que no podía quedarme. No podría vivir en la misma casa que él. No con ese miedo. Ese peligro. Cuando Junior regresó días después, entró como si no hubiera pasado nada. Me miró, magullado, silencioso, acurrucado en el borde del sofá, y sonrió. Mañana, mamá, dijo, la voz joteando de burla. Dormir bien. Ese momento confirmó lo que ya sabía. El niño que había criado, el niño que una vez canté para dormir, se había ido. Lo que quedara ahora llevaba su rostro, pero no era él. A la mañana siguiente, esperé a que se fuera con sus amigos. Empacé una bolsa pequeña. Unas pocas ropa. Documentos importantes. Mi anillo de bodas. El locket Frank me dio para nuestro aniversario. No tomé mucho. Los recuerdos en esa casa ya no eran cálidos. Dejé una carta en la mesa de la cocina, mis manos temblando mientras escribía. Junior. No sé qué te pasó. No sé cuándo cambiaste. Pero después de lo que hiciste, no puedo quedarme. No viviré con miedo. El alquiler se debe en 3 días. No lo pagaré. Tendrás que resolver las cosas ahora, solo. Mamá. Y con eso, salí por la puerta, sin mirar hacia atrás. En el teléfono público en la calle, llamé a Mary. No le dije todo, todavía no. Solo pregunté, ¿puedo ir a quedarme contigo por unos días? Ella dudó solo un segundo. Por supuesto. Ven tan pronto como puedas. Estaré esperando. El viaje en autobús a su ciudad se sintió interminable. Me senté en la parte posterior, sosteniendo mi bolso fuerte, tratando de desaparecer en el asiento. Mi mente no dejaba de reproducir lo que había sucedido, no solo la violencia, sino la traición. Cuando llegué, Mary estaba allí en la estación. Ella me vio, echó un vistazo a mi cara magullada y se congeló. Mamá, ¿qué pasó? No pude responder. No allí. No frente a extraños. En casa, susurré. Te diré todo en casa. Su apartamento era pequeño, compartido con 2 compañeros de cuarto amables. Nos dieron espacio. Mary se sentó conmigo en el sofá, tomó mis manos en las de ella y esperó. Y luego, le dije. No todos los detalles, algunas cosas son demasiado terribles para hablar. Pero lo suficiente para que ella lo sepa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego furia. Entonces desamor. Ella no preguntó por qué no había luchado más fuerte. Ella no cuestionó mi silencio. Ella solo me sostuvo y dijo, estás a salvo ahora, mamá. Nunca volverás a estar solo. Esa noche, me acosté en un sofá en una casa que nunca había visto antes. El dolor no se había ido. Pero por primera vez desde que Frank murió, sentí que podía respirar. Comenzar de nuevo no fue tan simple como empacar una bolsa y moverse con Mary. Estaba a salvo, sí, pero ya no estaba completo. Pasé la mayoría de los días en el sofá, apenas hablando, apenas comiendo. Me dolía el cuerpo, pero mi alma estaba en silencio de una manera que me asustaba. Mary hizo todo lo que pudo. Ella cocinó, limpiaba, me tomó la mano cuando me temblé en la noche. Cuando grité de pesadillas, ella se apresuró a despertarme. Mi hija se había convertido en mi protector, tal como había sido una vez para ella. Necesitas ayuda, mamá, dijo una noche, suavemente. Ayuda real. Alguien con quien hablar. Me resistí al principio. En mi mundo, la gente no hablaba de terapia. Llevaste tu dolor en silencio. Pero el silencio me estaba matando. Y en el fondo, sabía. No podía hacerlo solo. Encontró una consejera llamada señora Gertrude. Una mujer tranquila con ojos amables. Apenas podía encontrarme con su mirada al principio. ¿Cómo le dices a alguien que tu hijo, tu bebé,
se había convertido en tu destructor. Pero semana tras semana, regresé. Hablé de Frank. De Junior cuando era niño. Del día todo cambió. Lentamente, derramé las cosas que había enterrado profundamente. Y ella nunca miró hacia otro lado. Ni una sola vez. No eres débil, señora Miller, dijo después de una larga sesión. Sobreviviste a lo que muchos no pudieron. Esa es la fuerza. Esas palabras se quedaron conmigo. Incluso en los días no pude levantarme de la cama. Incluso cuando la vergüenza todavía me susurraba en mi oído. Mientras tanto, la vida a mi alrededor siguió adelante. Mary se graduó de la universidad con honores. Encontró trabajo en un bufete de abogados y se mudó a un mejor apartamento, uno con una pequeña habitación de invitados solo para mí. Ayudé cuando pude, plegar lavandería, coser cortinas, plantar flores en el balcón. Pequeñas cosas que me hicieron sentir useful de nuevo. Nunca hablamos de Junior. No hasta 6 meses después. Mary había regresado a nuestro casco antiguo para establecer el papeleo en la casa. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. Lo vi, dijo en voz baja. Junior. Él vive con el tío Paul. La casa fue desalojada. Nunca pagó el alquiler. Escuché en silencio. Es peor ahora, mamá. Drogas duras. Problemas con la policía. El tío dijo. No habla de nada. Solo culpa a todos los demás. Asintí, incapaz de encontrar palabras. Esa noche, me senté junto a la ventana mucho después de que Mary se fuera a la cama. No lloré. No me sentí enojado. Solo, vacío. El niño que una vez supe se había ido mucho antes de ese momento. Y tuve que aceptar eso. Pasaron meses. Mary floreció en el trabajo, y finalmente se enamoró de un hombre amable que la trató suavemente, la forma en que Frank me trató una vez. Se casaron en una pequeña ceremonia, y aunque usé una sonrisa, un pedazo de mí todavía estaba afligiendo todo lo que se había perdido. Una mañana, llegó una carta. Se usaba el sobre, la escritura a mano familiar. Era de Junior. Estaba en prisión. Escribió que había sido atrapado en un robo a mano armada. Que tuvo tiempo de pensar. Que lamentaba todo. Sé que no lo merezco, escribió, pero lo siento, mamá. Lo siento por todo. Me senté con esa carta durante horas. No sabía si debería sentir alivio o tristeza. Finalmente había dicho lo que una vez anhelaba escuchar. Pero las palabras habían llegado demasiado tarde. Nunca le respondí. Semanas después, llamó un capellán de la prisión. Junior había sido apuñalado durante una pelea. Murió antes de que llegó la ayuda. No había funeral. No hay cierre. Solo silencio. Esa noche, saqué la carta que había enviado, y la que había escrito hace años pero que nunca envié por correo. 2 piezas de una historia rota. Los leí a ambos. Luego los rompió lentamente en pedazos y dejé que el viento los tome. Se había ido. No solo de este mundo, sino de los rincones oscuros de mi corazón que todavía esperaban al niño que solía ser. Tengo 73 años ahora. La mayoría de los días, me siento junto a la ventana con una taza de té y veo que el mundo se mueve en silencio debajo. Los niños corren a la escuela. Los vecinos tienden a sus jardines. La vida continúa, como siempre, sin darse cuenta de las batallas que otros llevan en silencio dentro de ellas. A veces me veo a mí mismo en el reflejo del vidrio. La mujer que mira es mayor, más suave de alguna manera, más difícil en otros. Las líneas en mi cara cuentan una historia, una de amor, pérdida, de sobrevivir lo que debería haberme roto. Hay mañanas cuando todavía alcanzo el lado de la cama de Frank, olvidando por un segundo que ha estado vacío durante décadas. Y hay noches en las que sueño con María cuando era niña, su mano envuelta alrededor de mi dedo, preguntando si los monstruos eran reales. Solía decir que no. Ya no digo eso. Lo que pasé, lo que viví, fue algo que nunca imaginé que me pudiera pasar. ¿No crees que tu propio hijo pueda convertirse en tu ruina? ¿No crees que el lugar destinado a ser más seguro, tu hogar, podría convertirse en un lugar de miedo? Pero incluso en la hora más oscura, no desaparecí. No me desvanecí en ese dolor. Elegí pararme. Lentamente, temblorosamente, en silencio, me puse de pie. Así es como se ve la supervivencia a veces.
No audaz. No ruidoso. Solo estable. Mary todavía llama todos los días. Ella le preocupa que esté solo, pero no lo estoy. He encontrado un extraño tipo de paz en la quietud. He plantado rosas fuera de mi ventana. Los riego cada mañana. Algunos días florecen maravillosamente. Otros días, los pétalos caen demasiado pronto. Pero las raíces se mantienen fuertes. La gente a menudo piensa que la fuerza parece gritar o luchar. Pero a veces, la fuerza está sentada con tu dolor y no dejar que te defina. Es eligiendo sanar, incluso cuando nadie ve las cicatrices. Se está despertando, día tras día, incluso cuando los recuerdos intentan atraerlo. No cuento esta historia por simpatía. Lo digo para que alguien fuera, alguien sentado en silencio, sintiéndose solo en su dolor, sabe que no son los únicos. Ese dolor no tiene la última palabra. No creerás las cosas que las personas pueden sobrevivir, cuando se les da incluso la razón más pequeña para aguantar. Para mí, esa razón era amor, del tipo que nunca se va realmente.